Ahora vamos a explicar las oraciones subordinadas adverbiales, pero para ello vamos a hacer un repaso a la que hemos visto. Nosotros hemos visto las oraciones subordinadas sustantivas. Acordaros que las oraciones subordinadas sustantivas equivalían a un sustantivo. Y el sustantivo puede hacer función de complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento del nombre, complemento del adjetivo, etcétera, ¿vale? Y lo importante es que yo, a partir del neso, que normalmente era el que, yo lo puedo cambiar por esto, ¿vale? Y a partir de aquí le deduzco su función. ¿Quién dice? María. ¿Qué cosa dice María? Esto. En lugar de ser un complemento directo sintagma nominal, es una oración subordinada sustantiva con función de complemento directo. Y acordaros que aquí el que hace función de neso subordinado sustantivo. Y ya empiezo a analizar la oración. Esa es la oración subordinada sustantiva. Después teníamos las adjetivas. Las adjetivas, que a mí no me gusta llamarla adjetiva, me gusta llamarla de relativo, porque realmente son oraciones de relativo. Porque van introducidas por un pronombre relativo. Adjetiva es la función que realiza la oración, igual que la llama que complementa un nombre. Pone cn, que da igual, ¿vale? Pero realmente son funciones. Son oraciones de relativo puesto que van introducidas por un pronombre relativo, que no es un neso, que es un pronombre relativo. Y siempre va referida a un nombre que se le llama antecedente. Digamos que la oración de relativo es un adjetivo. Por ejemplo, aquí, esta oración, el hombre, el cual, aquí ya no lo podemos cambiar por esto, el cual vimos ayer es mi tío. Bien, como es un adjetivo, tiene que ir al lado de un nombre. Para poder analizar, yo os he dicho a ustedes que os olvidéis de la oración, sino que donde vaya la palabra a la que se refiere, pongáis la oración. El hombre es mi tío. ¿Quién es mi tío? El hombre. Pues todo esto es el sujeto. Esto sería un determinante artículo, esto es el núcleo sustantivo, y eso sería el adjetivo, pero en lugar de ser adjetivo está formado por una oración subordinada adjetiva o de relativo, ¿vale? Como lo queréis llamar, aquí sí que me da igual. Entonces, el que lo cambiamos por hombre. Al hombre vimos ayer. Bueno, esto sería el predicado, perdón, esto sería el predicado nominal de la parte de la principal, verbo copulativo y atributo. Bien, vale. ¿Quién vimos ayer? Vimos nosotros. Sintagma verbal predicado. ¿Qué cosa vimos? Núcleo verbal. Vimos al hombre, complemento directo. Y ayer sería complemento circunstancia de tiempo. ¿Vale? El que es el pronombre relativo, se sustituye por el antecedente para saber la función que hace. Después hemos estado viendo unas oraciones que están en medio de las sustantivas y las adjetivas, que se llaman sustantivadas. Porque consiste en que normal es como si fuera un pronombre relativo al que le falta su antecedente, ¿vale? El hombre que está aquí es mi padre, pero aquí no pone el hombre que está aquí pone quien está aquí es mi padre. Bueno, pues va a funcionar como una oración sustantiva, igual. Lo único que ocurre que es que su neso, esto sería sujeto, ¿verdad? Oración subordinada sustantiva con función de sujeto. La única diferencia es que, como es una mezcla entre las de relativo y adjetiva, el quién se analiza. Otra forma de hacer la sustantivada es con las interrogativas indirectas, que son como preguntas que se hacen sin interrogación. Y le pasa igual, simplemente que el neso se analiza, ¿vale? Siempre os daréis cuenta que las interrogativas indirectas normalmente van a hacer función de complemento directo, ¿vale? Oración subordinada sustantiva de complemento indirecto, interrogativa indirecta. Va a ser función de complemento directo porque normalmente tú siempre preguntas o alguien pregunta por algo, ¿vale? Entonces, el quién le pasa igual, el quién se analiza. El único neso que no se analiza es el sí, ¿vale? No sé si vendré hoy. Sí sin tilde, que ha salido aquí muy grande, pero es un punto. Sí sin tilde. El único sí que lleva tilde es de afirmación. El sin neso no lleva tilde. Entonces, exceptuando el sí que no se analiza, que es un neso subordinado sustantivo, interrogativo indirecto, todos los demás se analizan. Por ejemplo, si yo digo, no sé dónde dejé el estuche, ¿vale? No sé dónde dejé el estuche.
dejé el estuche. No sé, lo que no lo sé soy yo. Todo es sintagma verbal predicado. El no sabéis que es un adverbio de negación, lo vamos a dejar así, el ser el núcleo verbal. Y todo esto sería una oración subordinada sustantiva con función de complemento directo, no lo sé, interrogativa, indirecta. Y el donde ya, por lógica, sujeto sería yo, sería un complemento circunstancial de lugar, ¿vale? Es la única diferencia que tiene con una oración subordinada sustantiva, que los nexos se analizan. Y finalmente nosotros hemos visto unas oraciones también de subordinada sustantiva donde el núcleo verbal era el infinitivo. Y decíamos que el infinitivo tiene una doble naturaleza, nominal y verbal, que si va solo equivale a un sustantivo, pero si va a complemento pasa a ser una oración. Y en este caso aquí sería una oración subordinada sustantiva de complemento directo, y es una de infinitivo. Y que el infinitivo solo llevaba predicado, sintagma verbal predicado, puesto que es una forma no personal y no lleva persona. Ver núcleo verbal, T complemento directo, más complemento circunstancial de cantidad, y por aquí complemento circunstancial de lugar, ¿vale? Etcétera. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Bien, pues nosotros ahora nos vamos a pasar a las adverbiales, ¿vale? Que es la que nos queda. Las adverbiales no son difíciles, son sencillitas. Lo que pasa es que tienen muchos tipos, son 9 en total, y a veces nos podemos liar por el número que son, pero no. Vamos a empezar a repasarlas, a estudiarlas. Bien. Bueno, voy a poner aquí oraciones subordinadas adverbiales, ¿vale? Que es lo que nos falta, adverbiales. Bien, nosotros esta clasificación no la vamos a seguir. Yo las he puesto para que ustedes sepáis que existe. Existe una clasificación de oraciones entre subordinadas adverbiales entre propias e impropias. Para entenderlo tengo que decir que las oraciones subordinadas adverbiales equivalen a un adverbio. La diferencia que hay con un adverbio, un complemento circunstancial, con una oración adverbial es que la oración adverbial lleva verbo y la complemento circunstancial no lleva verbo. Imaginemos, por ejemplo, la siguiente oración. Llegaste antes de la cena. Vale. Llegaste antes de la cena, sujeto omitido serías tú, ¿no? Todo sería sintagma verbal predicado. Llegaste núcleo verbal. Y antes de la cena sería un complemento circunstancial de tiempo, sintagma adverbial, ¿vale? Vamos a poner así, antes núcleo adverbio y de la cena complemento del adverbio, construcción preposicional, preposición, sintagma nominal, determinante artículo y núcleo sustantivo, ¿vale? Eso está bien, eso lo sabéis hacer. Pero si yo pongo, vamos a cambiarlo de color para que sea más claro, llegaste antes de cenar, y aquí tengo un verbo, entonces con lo cual esto sería igual que antes, sintagma verbal predicado, núcleo verbal, y antes de cenar sería, en lugar de ser un complemento circunstancial de tiempo, sintagma adverbial, sería una oración subordinada adverbial temporal, ¿vale? Ahora, el antes de sería el nexo, ¿vale? Con función de eso que introduce una oración subordinada adverbial temporal. Y cenar sería ya aquí sintagma verbal predicado, núcleo verbal, ¿vale? Núcleo infinitivo. Ya está, es la única diferencia, como veis. O sea, la diferencia que hay entre una oración subordinada adverbial y un complemento circunstancial del tiempo es que la oración adverbial, adverbial lleva un verbo. Después, por eso se hace esta clasificación entre oraciones subordinadas adverbiales propias e impropias, teniendo en cuenta que estas se hacen preguntas y son más fáciles de ver, que indican unas circunstancias del tiempo, o de lugar, o de modo, de cantidad. Y estas, las finales, más bien indican el objetivo, la manera, el motivo por el que se realiza la acción verbal. Por eso no son tan adverbiales, son más bien
impropias, son adverbiales impropias, y estas, que indican realmente una circunstancia, o de tiempo, de lugar, de modo o cantidad, son propias. Nosotros no vamos a hacer esta diferenciación porque no hace falta. Esto lo hacen unos lingüistas con una lógica que está muy bien, pero tampoco se nos exige que sigamos a un lingüista a otro lingüista, porque nosotros, como hemos visto en lengua, hay, digamos, muchas teorías al respecto y muchas lógicas, y todas están bien, simplemente que nos tenemos que adecuar a una terminología. La terminología que escojamos, si está bien y es válida. Sí me gustaría deciros, esto sí, que cuando nosotros nos vemos esto, realmente cualquier tipo de oración, todo esto para nosotros es una oración, todo es una oración que estaría formada por dos proposiciones, una principal, que sería llegaste, y otra subordinada, que sería antes de la cena. Esa clasificación es muy válida. Esta oración estaría formada solo por una proposición principal. La oración está formada por proposiciones. Las oraciones están formadas por proposiciones, que puede ser una proposición principal solo, o puede llevar dos oraciones que son coordinadas, dos proposiciones coordinadas, una oración que está formada por dos proposiciones coordinadas, o puede llevar una oración que esté formada por una proposición principal y tres subordinadas. Eso sí que lo podríamos poner, eso no habría problema y además no está nada mal, ¿vale? Pues nada, seguimos. Vamos a empezar ahora con las oraciones subordinadas, pero yo no voy como he dicho, no voy a seguir este orden. Esto es para que sepáis el número que hay, pero que no hace falta que la dividáis en propias y impropias, ¿vale? Eso es para que tengáis también una lógica. Nosotros vamos a hacer las temporales, finales y causales, por ese orden. Así que nada, nos pasamos. Vemos que las oraciones subordinadas adverbiales, en principio vamos a ver las temporales, las finales y las causales. Las temporales responden al verbo principal como cuándo. ¿Cuándo pasó esto? ¿Vale? Vale. Como hemos dicho, podría ser un complemento circunstancial, pero si lleva un verbo pasa a ser una oración subordinada adverbial temporal. Nexos más frecuentes, que no son los únicos, que hay muchos, cuando, tan pronto como, después de, antes de. Imaginaros esta oración. Llegaste cuando estaba dormida. Todo esto, si os dais cuenta, sería el sintagma verbal predicado, porque el verbo principal, siempre que coge los verbos, núcleo verbal y verbo copulativo. Este va con el cuando. Si este va con el cuando, tendríamos así. Esto va a ser una oración subordinada adverbial temporal. Nexo aquí, nexo subordinado adverbial temporal, y ya tenemos aquí la oración. Una vez que le quitamos el nexo, volvemos a tener la oración simple, ¿vale? Estaba dormida. Sería predicado nominal y dormida sería el atributo, ¿vale? Atributo. ¿Veis? O sea que esto sería una oración que estaría formada por una proposición principal que lleva como núcleo llegaste, y una proposición subordinada introducida por el nexo cuando y por el verbo copulativo estaba. Ahora vamos a ver más bien, con más tranquilidad esos tipos de oraciones. Las finales. Las finales indican la finalidad con la que se ejecuta la acción principal. O sea, vengo para o para qué. Tened cuidado que cuando lo pongo entre paréntesis que puede aparecer de las dos formas. Normalmente el para es porque lleva un infinitivo, y el que es cuando ya no lleva infinitivo. O si os daréis cuenta que el para es cuando el sujeto es el mismo de la principal que el de la subordinada. Pero vamos, que no hace falta saberlo. A fin de que, con el objetivo de que, por ejemplo, vengo para verte. Todo sería sintagma verbal predicado, sujeto omitido aquí sería yo, núcleo verbal, y vengo con el objetivo de verte a ti. Sería una oración subordinada adverbial final, ¿vale? El para es el nexo, y a partir de aquí ya tendría un sintagma verbal predicado. Ver núcleo verbal y verlo complemento directo. Ya tendríamos nuestra oración, que estaría formada por una proposición principal, cuyo núcleo es vengo, y una proposición subordinada adverbial final, que tiene como nexo el para y el núcleo ver, infinitivo ver. Si nos vamos a las causales, pues ponemos que indican la causa o el motivo por el cual se ejecuta la oración principal. Nexo más frecuente,
por qué, ya que, puesto que, cómo, incluso el qué. Tened cuidado que el qué tenemos que atender al sentido para saber qué tipo de oración introduce. Aquí sí ya, ¿vale? Dice, no salgo porque me encuentro mal, ¿eh? No salgo que me... Si, cuando hablamos normalmente a veces decimos, no salgo que me encuentro mal. El qué, ese que me encuentro mal, ¿eh? Normalmente este es causal. Nosotros lo que buscamos es el sentido. Y en las causales hay que tener mucho cuidado porque el cómo es también un nexo causal, pero normalmente aparece cuando la causal va en primer lugar. Como me encuentro mal, no salgo. No salgo porque me encuentro mal. El cómo siempre, ya te digo que encabeza la oración causal cuando aparece antes que la principal. ¿Vale? ¿Cómo se analiza esto? Pues igual que las demás. Como me encuentro mal, no salgo. Todo sería sintagma verbal predicado. ¿Qué verbos tengo? Encuentro. Encontrarse, no lo encuentro ni... Entonces, núcleo verbal, como lleva el cómo, sería subordinada. Y salgo, núcleo verbal. La principal, ¿quién no sale? Yo. No salgo, ¿vale? Pues todo lo demás va a ser la oración subordinada adverbial causal. Y no sería complemento, circunstancia de negación, sujeto omitido yo, nexo. Y como me encuentro mal, esto es un adverbio, por lo tanto complemento, circunstancia de modo, sintagma adverbial, ¿vale? Y listo, sería una oración que está compuesta por dos proposiciones, la proposición principal, cuyo núcleo es algo, y la proposición subordinada adverbial causal, que lleva como núcleo en me encuentro y como en eso el cómo, ¿vale? Pues ahora vamos a ver estas tres oraciones con mucha tranquilidad, estos tres tipos. Empezamos. A ver ejemplos. Oraciones subordinadas adverbiales temporales, ¿vale? Dicen así. Me colé en la discoteca cuando el portero no me miraba. Yo analizo bien y digo, mira, tengo aquí un núcleo verbal. Me miraba otro núcleo verbal. Si tengo dos núcleos verbales, tengo dos oraciones. Y me di cuenta que este verbo es el que lleva la conjunción. Y leo y digo, me colé en la discoteca cuando. Ya sé que cuando es de tiempo, ¿verdad? Pues esto todo va a ser una, si queréis ponerlo ya, para no liaros, una proposición subordinada adverbial temporal. Todo esto sería la proposición principal, ¿no? O no pongáis nada, mejor no pongáis nada y listo. Simplemente a la subordinada le ponéis proposiciones para no liaros, ¿vale? Vamos a quitar esto. A la subordinada le vamos a poner proposición y a la demás no, nada, ¿vale? Me colé, ¿quién se coló? Me colé yo, sujeto omitido, yo. Todo lo demás, sintagma verbal, predicado. Colarse, le coló, no lo coló, nada, ¿vale? Va con el verbo. Ahora, ¿dónde me colé? En la discoteca. Esto sería un complemento circunstancial de lugar, construcción preposicional, preposición, sintagma nominal, determinante artículo y núcleo sustantivo. Ahora, yo estoy en la oración subordinada adverbial temporal. Le pongo aquí el nexo, ¿vale? Nexo subordinado adverbial temporal. Ya, una vez que estoy aquí, como siempre, acordaros que es lo mismo de siempre. Yo tacho esto y vuelvo a tener una oración simple. El portero no me miraba. ¿Quién no me miraba? El portero. Sintagma nominal sujeto, el determinante artículo, núcleo sustantivo, no me miraba, sintagma verbal predicado, no, complemento circunstancial de negación, sintagma adverbial, míralo, complemento directo y listo. Nosotros diríamos que tendríamos una oración que está formada por una proposición principal cuyo núcleo es colé y una proposición subordinada adverbial temporal cuyo núcleo es miraba y que va introducida por el nexo subordinado adverbial temporal cuando. Vamos a ir con otra que dice así. Tan pronto como se hizo de noche, se hizo hacerse, ¿vale? Núcleo verbal, acabó la fiesta, núcleo verbal. Tengo dos núcleos verbal, pero me di cuenta que el nexo, tan pronto como, es lo mismo que cuando, ¿verdad? Equivale a cuando. Pues todo va a ser un acabó la fiesta. ¿Quién acabó? La fiesta, ¿vale? La fiesta acabó. Sintagma nominal sujeto,
sintagma verbal predicado, normal, como siempre. Y aquí tendríamos una oración subordinada adverbial temporal, cuyo nexo es todo esto, nexo subordinado adverbial temporal, ¿vale? Tan pronto como ahora se hizo. ¿Qué se hizo? Hacerse de noche. Aquí podríamos decir que es una locución. Yo aquí vamos a poner que es un complemento régimen construcción preposicional, ¿vale? Hacerse algo, ¿no? De preposición, sintagma nominal, núcleo sustantivo, ¿vale? Todo hay quien dice que es una locución verbal que es cuando tan pronto como anocheció, equivale a lo mismo. Me da igual que me pongáis locución adverbial como que lo pongáis así, ¿vale? Porque vale la doble posibilidad. Bien, como observamos aquí, lo mismo. Aquí tendríamos una oración formada por una proposición principal, cuyo núcleo es acabó, y una proposición subordinada temporal, cuyo núcleo es se hizo, o si es una locución, se hizo de noche, y cuyo nexo es tan pronto como. ¿Vale? Bien. Vamos a ir a la siguiente, que dice así. La fiesta terminó al momento cuando lo dijimos. Aquí no es una oración adverbial temporal, lo he puesto a conciencia. Tener cuidado que si el nexo cuando lleva un antecedente es una oración subordinada de relativo. Hay 3 oraciones que le pueden pasar esto, 4 más bien. Mira, las temporales, las de lugar, las de modo y las de cantidad. Si llevan un antecedente, un sustantivo al que hace referencia, no son oraciones adverbiales, son oraciones de relativo. Vamos a ver esta. La fiesta terminó al momento cuando lo dijimos. Entonces, al momento cuando es en el momento en el cual lo dijimos, ¿vale? Pues la fiesta sería el sintagma nominal sujeto, la determinante artículo, núcleo sustantivo, todo lo demás va a ser el sintagma verbal predicado, el núcleo verbal. Ahora, al momento sería complemento circunstancial del lugar, pero es todo, todo sería, cogería también la oración esta, al momento en el que, ¿vale? Entonces vamos a borrarlo para que se vea bien claro. Vamos a ver. Todo esto sería, vamos a poner ahí. Todo esto sería al momento cuando, esto sería un complemento circunstancial de tiempo, construcción preposicional, preposición más determinante, sintagma nominal, núcleo sustantivo, y ahora aquí tendríamos una oración subordinada de relativo o adjetiva, el cuando sería un complemento circunstancial de tiempo, y ya aquí sería, lo dijimos nosotros, sujeto omitido nosotros, sintagma verbal predicado, lo complemento directo y núcleo verbal. Quiere decirse que las temporales, si aparece el cuando, el nexo cuando, hay que tener cuidado que no se refiera a una palabra que va al lado. El lugar, cuando aparece donde, que lo vamos a ver después, más a continuación, que no aparezca un lugar. El modo, que no aparezca la manera, modo, cómo, y el cómo. Y cantidad, el cuánto. Cuando aparezca eso, tenemos que tener en cuenta que no lleven aquí un antecedente, una palabra a la cual se refieren. Así que hay que diferenciar este cuándo de este cuándo. Aquí nos dice, me colé la discoteca en la cual el portero no me miraba. Eso no tiene sentido, pero la fiesta terminó en el momento en el cual lo dijimos, sí tiene sentido.
Con esto quiero decir que tengáis cuidado no confundir estas oraciones con las de relativo. En todo caso, ante la confusión mejor la ponéis como adverbial temporal, ante la duda. Bien, vamos a pasar ahora también a otro tipo de oración subordinadas adverbiales temporales que pueden estar introducidas o por el infinitivo o por el participio. ¿Cómo lo sabéis ustedes? Por el contexto. Dice, terminada la fiesta nos fuimos a casa. Es lo mismo que decir, cuando terminó la fiesta nos fuimos a casa, ¿verdad? Pues todo esto iba a ser, porque el sujeto omitido es nosotros, ya que esto es el núcleo verbal, irse, perdón, núcleo verbal, sintagma verbal predicado, nos fuimos nosotros, ¿a dónde fuimos? A casa, complemento, circunstancias de lugar, construcción preposicional, lo dejamos ahí, y terminada la fiesta sería una oración subordinada adverbial temporal de participio, ¿vale? Porque el participio aquí va a funcionar como núcleo participio y esto sería el sujeto del participio, ¿vale? O sea, la fiesta terminada la fiesta. O sea, los participios, según el sentido, pueden introducir también oraciones. Nosotros lo que tenemos que ver es cogerla y mirar el sentido que tenga, ¿vale? No creo que os vaya a caer en el examen, pero puede, no se sabe nunca lo que nos puede caer. Hay otra que pone aquí, al terminar la fiesta nos fuimos a casa. Pues lo mismo, nos fuimos a casa, núcleo verbal y nosotros, ¿verdad? Y al terminar la fiesta, ¿cuándo nos fuimos a terminar la fiesta? Vemos que aquí hay un infinitivo, ¿verdad? Todo será un sintagma verbal predicado. A casa será un complemento, circunstancia de lugar, construcción preposicional. Y ahora, cuando terminó la fiesta, ¿verdad? Sería una oración subordinada adverbial temporal. Al sería, aquí funcionaría como un eso. Y a partir de aquí ya tendríamos como infinitivo, sintagma verbal predicado. Terminar, núcleo verbal, y la fiesta sería complemento directo, sintagma nominal. Porque acordaros que el infinitivo nunca lleva sujeto. Con estas dos cosillas tenéis que tener cuidado. Esto es cuestión de practicar y ver mucho, ¿vale? Bueno, pues nada, seguimos con las oraciones. Esto es repasarlo y verlo mucho y escucharlo mucho. Nos vamos ahora a las causales. Las causales pasa igual. Las causales indican, como hemos dicho antes, el motivo por el que se cumple o no se cumple la oración principal. Vamos a ver, dice así. No fui a la fiesta porque no me avisaste. Mirad, avísalo, avísala. Esto va aquí, núcleo verbal y no fui, núcleo verbal. Verbo ir, no el verbo ser. Entonces, tengo dos verbos, pero me di cuenta que el neso va con este. Pues nada, y además el porque, sin duda, esto es una oración subordinada causal, Oración subordinada adverbial causal. Funciona como un complemento circunstancial. Tiene que ir en el predicado, evidentemente. ¿Quién no fui a la fiesta? Yo. Todo va a ser sintagma verbal predicado. No complemento circunstancial de negación. Sintagma adverbial, núcleo adverbio. ¿Dónde fui? A la fiesta. Complemento circunstancial de lugar, construcción preposicional. Lo dejo ahí. Y ahora, ¿por qué no me avisaste? Pues lo mismo. Ya que tengo puesta que es de causa, el porque sería un neso subordinado adverbial causal. Y ya está. Ya tengo una oración que dice no me avisaste. ¿Quién no me avisaste? Tú, sujeto omitido tú, sintagma verbal predicado. Avísalo, complemento directo y complemento circunstancial de negación, sintagma adverbial. Y lo mismo que antes, tendríamos una oración compuesta por una oración principal introducida cuyo núcleo es fui y otra proposición subordinada adverbial causal introducida por el neso porque y cuyo núcleo es avisaste. Había dicho antes que el cómo es un neso que puede ser causal y sobre todo cuando encabeza, o sea, cuando aparece la oración antes. Vamos a hacer esta, pero al contrario. Si os dais cuenta que dice, como no me avisaste, no fui a la fiesta. Es igual, lo que pasa es que hemos puesto la causal delante. Entonces, esto sería el oración subordinada adverbial causal. Todo sería el sintagma verbal predicado. Este es el neso, ¿vale? Subordinado adverbial. Y ya está, y ya se analizaría
todo sería sintagma verbal predicado, sintagma verbal predicado, para no pillarlo de abajo. Y ya está, y eso se analizaría igual, tener cuidado con los nexos, ¿vale? El cómo es que tiene también muchos valores, ¿vale? Entonces hay que mirar lo que introduce o lo que deja de introducir. Otro caso, perdona que se me ha ido. Otro caso en el que va a tener un valor, antes hemos visto que era final, ahora va a tener un valor causal. Ven porque quiero verte. Sería lo mismo, ¿verdad? Ven que te quiero decir una cosa. Ven porque te quiero decir una cosa. Aquí, si os dais cuenta, aunque haya un que, no significa ven esto, ni ven lo cual. Sin embargo, tú hay que buscar el sentido. Y aquí el que puede ser ven porque, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pues a partir del que, o sea, todo sería ven tú, sujeto omitido tú. Perdonad que está saliendo demasiado torcida. Vamos a intentarlo mejor. Todo sería sintagma verbal predicado. Sintagma verbal predicado. Ven núcleo verbal, ¿vale? Y a partir de aquí tendríamos una oración subordinada, adverbial, causal, cuyo nexo es el qué. Un nexo subordinado, adverbial, causal, Ahora, te quiero decir una cosa. ¿Quién te quiere decir una cosa? Yo. Mirar aquí que hay otra oración, Todo sería sintagma verbal predicado. Le quiero decir una cosa, complemento indirecto, núcleo verbal. Y aquí, si os dais cuenta, el infinitivo lleva complemento, ¿verdad? Pues esto sería una oración subordinada sustantiva con función de complemento directo de infinitivo, ¿vale? Decir, todo sería sintagma verbal predicado, porque el infinitivo nunca lleva sujeto en español, núcleo verbal, ¿vale? Y una cosa sería el complemento directo de decir, ¿vale? Nosotros diríamos que esta oración está formada por 3 proposiciones. Una principal, cuyo núcleo es ven. Una proposición causal, una segunda proposición causal, introducida por el nexo que, y cuyo núcleo verbal es quiero, y del quiero aparece otra proposición subordinada sustantiva con función de complemento directo que es de infinitivo, por lo que tanto no llevan eso ni nada, ¿vale? Que es el verbo decir. Así sería, ¿vale? Bien. Te lo digo así, puesto que no me escuchas. Bueno, por lo mismo, ¿vale? Esta también ya parece que es más sencilla. Te lo digo así, el puesto, ¿vale? Puesto, escuchas, núcleo verbal y digo, ¿verdad? Núcleo verbal. Entre los dos, este es el que lleva el nexo, ¿verdad? Pues nada, hago así y hago así, y esto sería una oración subordinada adverbial con función de causal. Bien, el nexo, ¿verdad? Que es como si fuera un complemento circunstancial. Acordaros, te lo digo, sujeto omitido yo, sintagma verbal predicado, le digo complemento indirecto, complemento directo, así sería un complemento circunstancial de modo sintagma adverbial, que así es un adverbio, ¿vale? Y ahora, ya estoy en el adverbial, ¿vale? Pues puesto es el nexo, y está, puesto que es el nexo, y ahora tú no me escuchas, escúchalo, pues nada, sintagma verbal predicado, no complemento circunstancial de negación, sintagma adverbial, y me complemento directo, escúchalo, ¿vale? Pues lo mismo, tendríamos una oración formada por una proposición principal cuyo núcleo es digo y una proposición subordinada adverbial causal cuyo núcleo es escuchas y está introducida por el nexo subordinado adverbial puesto, ¿vale? Bien. Vamos a ver ahora en el momento también otros dos tipos de oraciones causales con verbos en forma no personal, ¿vale? Dice, vamos a ver el infinitivo. Al no decirme nada, me fui. Al no decirme nada sería como no me dijiste nada, porque no me dijiste nada, me fui porque no me dijiste nada. Vale, bien. Si os quiero decir una cosa, que a veces, no os preocupéis, que a veces un infinitivo al
más infinitivo también puede ser temporal. Usted el sentido que ustedes le cojáis, no tengáis miedo, porque esto es así, ¿eh? Entonces, como esto es, como no me dijiste nada, sería una especie de oración subordinada adverbial causal, es como un adverbio, ¿verdad? El núcleo, me fui, irse, núcleo verbal, sujeto omitido yo. Todo lo demás es sintagma verbal predicado, y ahora tendríamos un complemento circunstancial de causa, pero que está formado por una oración, ¿verdad? Sería una oración subordinada adverbial causal. Aquí funcionaría como en eso, y ya tendría una oración que dice: no decirme nada, no me dijiste nada, ¿verdad? Sintagma verbal predicado, como infinitivo nos lleva, no lleva verbo. Decirme, núcleo verbal. Aquí tengo el complemento directo, pues esto es complemento indirecto, y esto es complemento circunstancial de negación, ¿vale? Y listo. O sea, lo que quiero es que penséis que los infinitivos, los gerundios y los participios, sobre todo los infinitivos y los participios, pueden tener matices oracionales. Eso, cuando os cojan la oración para analizar, fijaros bien y listo, no es tan complejo como puede parecer. No diciéndome, porque no me dijiste, aquí tenemos un gerundio, ¿verdad? No diciéndome nada, me fui. Me fui porque no me decías nada, ¿no? Al no decirme nada, pues es exactamente igual, Me fui, núcleo verbal, núcleo verbal, y ahora tengo aquí no diciéndome nada, porque no me dijiste nada, Si alguien dice, no, es que yo lo veo como temporal, porque hay oraciones que son muy difíciles de ver, pues lo ponéis temporal. Lo que sí es claro es que es un adverbial, ¿verdad? Entonces sería una oración subordinada adverbial causal de gerundio. Cuando aparezca el gerundio participio lo ponéis. De infinitivo no hace falta, pero aquí sí, ¿vale? Entonces, como todos estos son como adverbios, todo sería sintagma verbal predicado. Y aquí no tengo un eso, pues nada, sintagma verbal predicado, porque se supone no diciéndome tú nada, ¿no? Sintagma verbal predicado, no diciendo, ¿no? Núcleo verbal, si queréis poner gerundio, ponéis gerundio, no diciéndole, complemento indirecto, complemento directo, y no complemento circunstancial de negación, sintagma adverbial. Si os dais cuenta, lo mismo igual que la otra, lo único que pasa es que en lugar de tener un infinitivo, tiene un gerundio, ¿vale? Estas cosas las tenéis que tener en cuenta, que pueden aparecer. Bien, pues me voy ya a las finales. Y para terminar la primera tanda, dice así: he venido para contarte lo sucedido. Pues bien, como decía antes, las oraciones finales indica la finalidad, el objeto con el que se hace la acción verbal. Yo vengo para algo, con un objetivo, con una finalidad, y aquí viene. También puede aparecer el qué. Dice, he venido para contarte. Mira, el para con la finalidad de contarte. Vamos a ver. He venido, núcleo verbal, con la finalidad de contarte. Aquí tengo un infinitivo, pero también tengo aquí un eso, con el objetivo de, pues yo tengo aquí, como estáis viendo, una oración subordinada adverbial final. Como equivale a un complemento circunstancial, pues nada, he venido. ¿Quién ha venido? Sujeto omitido yo. Todo lo demás va a ser sintagma verbal predicado, núcleo verbal, y ahora para sería el neso, subordinado adverbial final, y ahora todo lo demás va a ser, en el momento que hay un infinitivo, todo es sintagma verbal predicado, como siempre. Contarle, núcleo verbal, complemento indirecto, y lo sucedido sería complemento directo. Y listo, igual que las otras. Si os dais cuenta, las oraciones de finales no son complejas. Una vez que tú tienes el neso, es como un complemento circunstancial. Otro dice, habla claro. Aquí tenemos otro caso en el que el que puede hacer función de un neso que introduce otro tipo de oración adverbial. Dice, hablar claro que os entiendan. Hablar claro para que os entiendan, ¿vale? Pues nada, como antes era causal, ahora lo mismo. Depende del matiz, depende el sentido, y depende como ustedes lo veáis claro, que a veces hay oraciones que pueden ser con el que o causales o finales y no hay diferenciación, Entonces, lo que ustedes os venga más bien en el contexto, sin problema.
hablad, tengo un núcleo verbal, vosotros hablad claro, y esto sería que os entienda, ¿vale? Pues a partir de aquí, como tengo un núcleo verbal, entender los núcleo verbal, pues aquí es como equivale a un complemento circunstancial, ¿verdad? Oración subordinada, adverbial, final, y como equivale a un complemento circunstancial, va a ir dentro de un sintagma verbal predicado. Sintagma verbal predicado. Hablad vosotros, claro. Por lo tanto, si es hablar vosotros y esto no va en plural, es un complemento circunstancial de modo sintagma adverbial. Es lo mismo que claramente, ¿eh? Para que fuera un predicativo tendría que hablar claros, hablar claras, ¿eh? Y no se refiere a eso. Bien, el que sería el... Vamos a cambiarlo de color para que se vea bien el análisis. El que sería el neso subordinado adverbial final, perdón, sintagma verbal predicado, y les entienda, los entienda, complemento directo, ¿eh? Bien. Y aquí tenemos otra que más o menos es igual, ¿vale? Con el objeto de dejar el asunto zanjado, dejar, tengo aquí un núcleo verbal en infinitivo, hemos venido, núcleo verbal. Como aquí tengo yo con el objeto de todo esto, va a ser un eso subordinado adverbial final. Para dejar el asunto claro, es lo mismo, ¿verdad? Pues nada, esto más o menos equivale a un complemento circunstancial de finalidad. Es lo mismo, igual, lo único que pasa es que lleva un verbo, ¿eh? Entonces sería una oración subordinada adverbial final. Y todo ya va a ser el, porque el sujeto omitido es nosotros, de la oración principal, nosotros, ¿vale? Todo va a ser sintagma verbal predicado. Hemos venido hasta aquí, complemento circunstancia del lugar, construcción preposicional, con el objeto de dejar el asunto, como dejar es un infinitivo, sin problema, sintagma verbal predicado, el infinitivo nunca lleva sujeto porque es una forma no personal en español, el asunto zanjado, el asunto complemento directo, el asunto complemento directo, sintagma nominal, y eso sería un predicativo, sintagma adjetivo. ¿Cómo va a dejar el asunto zanjado? No es el zanjado, o sea, no se refiere a un asunto zanjado de entre muchos, sino que se refiere al modo como quiere dejar el asunto, ¿vale? Entonces es un predicativo. Bien, pues ya tendremos aquí las oraciones subordinadas, temporales, finales y causales. Ahora nos vamos a pasar a ver las restantes que nos quedan. Yo espero que ustedes la escuchéis mucho tiempo, bastante, hasta que os quede claro. No obstante, intentaré poner otro video tutorial con una serie de oraciones y después resueltas las mismas oraciones, ¿vale? Voy a pasar a otro video tutorial para que no se haga muy pesado.